Listo, entonces continuamos con la segunda parte de la tercera sesión. Vamos a empezar hablando del efecto de isla de calor. ¿Qué son? Son zonas urbanas donde la temperatura es superior a las áreas que las rodean. Estas se representan en las ciudades donde se tienen diferentes temperaturas cerca a zonas urbanas y esto puede afectar el conducto de las especies y estas van a migrar. ¿Cuáles son las causas? Edificios y superficies pavimentadas que absorben el calor, la falta de vegetación, actividades humanas que generan calor y la geometría de las edificaciones y de las ciudades como tal. ¿Cuáles son esos efectos en la salud? El efecto de isla calor va a generar más mortalidad, sobre todo en estas personas mayores por causas respiratorias y cardiovasculares. También va a producir más ingresos hospitalarios, partos prematuros y accidentes laborales y de tráfico. ¿Por qué otras razones se da el efecto de isla de calor? Por la radiación solar, calentando superficies oscuras en pavimentos o cubiertas, por las calles angostas y edificios altos que impidan el movimiento del aire, por las zonas urbanas desarrolladas, porque afecta a humanos, fauna, plantas existentes también. Esto va a generar mayor contaminación por smog y puede aumentar del 5 al 10% la demanda pico de energía para enfriar edificaciones. ¿Qué nos pide LEED? ¿Qué nos exige LEED? Nos dice que primero elaboremos un plano del sitio que resalte todas las áreas de superficies duras sin techo. Identificar claramente cada parte de la superficie dura que cuente para la obtención del crédito, incluida la superficie en pies sobre metros cuadrados. También nos pide identificar los valores de SRI, esto ya te lo voy a explicar más adelante, de los materiales de pavimentación reflectante, las áreas con sombra y las características de todo sistema de pavimento de estructura abierta utilizado. Y también nos pide para las áreas con sombra calcular la sombra que se proporciona después de 5 años de crecimiento a las 10 de la mañana al mediodía y a las 3 de la tarde. Esto en el solsticio de verano. La media aritmética promedio de estos tres valores se usará como la superficie efectiva como sombra. Si tú quieres aprender más sobre lo que son los cálculos, nosotros vamos a hacer un curso un poco más avanzado más adelante de cómo podemos calcular cada uno de estos factores que te estoy hablando. Ahora bien, ¿cuáles son esos nuevos términos? ¿Qué es SR? Y esto quiero que lo tengas muy en cuenta porque probablemente es de las preguntas que te harán en el examen. El SR es la reflectancia solar, es la capacidad de reflejar la radiación solar en pintura negra o blanca. Esto no aplica para cubiertas. También, ¿qué es la emisividad? La capacidad de liberar calor absorbido en un 85% general. Y el SRI, que te lo mencioné anteriormente, es el índice de reflectancia solar. Es la capacidad para rechazar el calor solar. Esto aplica para cubiertas y va a tener un comportamiento que va a cambiar en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué relación puede tener todo esto con el consumo energético? En climas fríos, la emisividad baja permite la entrada de la radiación solar, pero impide las pérdidas del interior al exterior, por lo cual vamos a necesitar menos calefacción. Y en los climas cálidos la emisividad alta libera calor permanente y deberíamos tener menos enfriamiento. ¿Cuáles son esas estrategias para mitigar la emisividad? Primero, reducir la huella de desarrollo del edificio. ¿Cómo? Reduciendo las áreas duras, por ejemplo, parqueaderos, vías de acceso, parqueaderos al aire libre. También mejorar la gestión de aguas lluvias, mejorando la densidad versus la extensión y teniendo en cuenta el área del edificio dividido el área total, que esto el LEED lo nombra como el FAR, que es la Floor Area Radio, que es importante que lo calculemos siempre que vamos a realizar nuestros proyectos. ¿Qué otra estrategia podemos implementar? Reducir la isla de calor en los parqueaderos. ¿Qué pasa? Que los parqueaderos son los que más generan áreas con islas de calor. ¿Por qué? Porque estas se hacen en asfalto. La estrategia es que sean subterráneos o que sean cubiertos con un material de conductividad alto o pues con paneles solares o cubiertas verdes para minimizar el efecto de isla de calor. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias para mitigar la emisividad? Reducir la isla de calor mediante cubiertas verdes. La opción 1 es, los materiales de techo deben cumplir con los requisitos mínimos
para que al menos el 75% de la superficie esté techada. Es decir, debemos calcular la pendiente leve, que el LEED nos da un valor de 78 SRI, o la pendiente pronunciada de nuestra cubierta de 29 SRI. Para la segunda opción es instalar un techo verde que cubra al menos el 50% de la superficie del techo. Y para la tercera opción se podría aplicar la opción 1 y la opción 2. ¿De qué manera? Vamos a sumar el techo del área que cumple con un SRI mínimo, o sea 0,75 en este caso, que es el 75% de la superficie tachada, más el área del techo con vegetación, que sería la opción 2 con el 0,5, es decir, el 50% de la superficie del techo, y esto nos dará un valor mayor o igual al área total del techo, ¿vale? Ahora bien, si nosotros deseamos calcular la pendiente de nuestro proyecto, si la pendiente es leve o pronunciada, lo que debemos hacer es multiplicar esos 78 SRI más los 29 SRI, dependiendo de la forma de tu cubierta, más esa área de techo verde. Este valor nos debe dar mayor o igual al área total del techo menos el área deducida. ¿Vale? Entonces, otras de las estrategias que podemos implementar es tener sombra por medio de los árboles, ya que pues los árboles absorben y reflejan la radiación solar. Estos previenen que se calienten las superficies con sombra, evitan la evapotranspiración, absorben la energía. Podemos implementar el uso de paneles solares, también materiales de zonas duras, o pues el uso del gramoquín. ¿Cuáles van a ser los beneficios de tener una cubierta verde? Nos van a ayudar a la gestión de aguas lluvias, nos van a mejorar las vistas, también nos van a mejorar el aislamiento térmico y acústico, y vamos a lograr tener un espacio abierto requerido de LEED. En esta imagen que podemos ver, vemos la diferencia de una azotea tradicional versus una azotea verde. Podemos ver cómo con la implementación de techos verdes vamos a lograr mejorar todo el efecto de isla de calor y ese aislamiento desde la cubierta. Vale, entonces ahora vamos a continuar hablando de cómo sería la gestión del sitio. Parte importante de nuestro proyecto y que debemos gestionar es la reducción de la contaminación lumínica nocturna. ¿Qué pasa? Leve en áreas residenciales, medio en áreas comerciales, industriales, residenciales de alta densidad y elevada en centros de ciudad y barrios de entretenimiento. ¿Cuáles son esos impactos de la contaminación lumínica? Oscurecen las estrellas, interfieren los observatorios astronómicos, afectan patrones de sueño, alteran ecosistemas y demás. ¿Cuáles son esas estrategias que debemos implementar? Tenemos que tener un diseño de iluminación de nuestro proyecto y identificar cuál va a ser ese tipo de luminarias para nuestro proyecto. Debemos asegurar que la iluminación sea adecuada y de seguridad. Debemos identificar que no se tenga un deslumbramiento, ya que este va a generar una pérdida momentánea de la visión producida por una luz o un resplandor muy intenso, y aquí debemos tener mucho cuidado a la hora de escoger cuál va a ser el color de las paredes que vamos a implementar en nuestro proyecto, porque probablemente una pintura blanca va a generar que tengamos mucho deslumbramiento, o suele pasar mucho con las pinturas que son muy claras. Ahora bien, los uplights son luminarios que ofrecen distribución luminosa dirigida hacia arriba y deberíamos contemplarla para tener un buen traspaso de luz. Gracias al control de iluminación se tiene un gran ahorro de energía, y es importante que también nosotros contemplemos el mantenimiento adecuado. Ahora bien, te voy a dar algunos ejemplos. Este es el Hotel Arista, es el primer hotel con certificación LEED en Illinois, tal y como reconoce el USGBC. Con la ayuda del sistema de control de iluminación Lutron, Stanza utiliza un 21% menos de energía que el típico hotel, ofreciendo un confort inigualable para sus clientes. Este es un sistema que proporciona una solución de regulación de luz natural completamente integrada a un coste relativamente razonable. Y bueno, como ya lo hemos hecho antes, vamos a hacer algunas preguntas tipo examen. La idea es que puedas pausar el video cada vez que leas las preguntas y posteriormente te daré la respuesta de ellas. Primera pregunta. Un equipo de proyecto quiere incentivar la salud y actividad de los ocupantes colocando espacios abiertos.
¿Cuáles de los siguientes califican como espacios abiertos? Debes elegir dos. A. Un jardín de lluvia. B. Un jardín para realizar agricultura urbana. C. Una canchita de fútbol con césped artificial. O D. Pequeñas tiras de césped entre los estacionamientos. Y la respuesta es la A y la B. Un jardín de lluvia y un jardín para realizar agricultura urbana. Recuerda que cuando LID nos habla de espacios abiertos, no nos habla de espacios de canchas de fútbol, eh, ni de tiras de césped de estacionamiento, nos habla exclusivamente de usar estrategias como jardines de lluvia, también estrategias como las cubiertas verdes que cuentan como espacios abiertos. Segunda pregunta. ¿Qué atributo de los materiales debe el equipo de un proyecto comparar para saber las diferentes capacidades del material para rechazar el calor solar? A. El índice de reflectancia solar SRI. B. La emisividad. C. La evapotranspiración. D. El sello Energy Star. O E. La declaración ambiental del producto DAP. Y la respuesta es la A, índice de reflectancia solar o SRI. Listo, entonces con esto terminamos la tercera sesión. Espero que te haya quedado súper claro todos los conceptos. Recuerda que para esta categoría LEED evalúa cuál va a ser el impacto sobre el sitio que vamos a escoger para realizar el proyecto y también va a evaluar cuáles son esas estrategias que vamos a implementar para reducir el impacto sobre los ecosistemas y sobre los recursos de la zona. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima sesión.